Estamos ante un tipo guapo que se siente solo. Es extraño que un tipo tan guapo de ojos azules se sienta solo. ¿No hay una dama que le robaría el corazón? Siempre había soñado con crear su propia familia pequeña y acogedora. Ji-chen siempre imaginó que abría la puerta y su mujer le esperaba con una deliciosa cena y le daba la bienvenida alegremente un niño. Sin embargo, y en la bella apariencia tiene sus desventajas. Debido a su piel perfecta, mirada suave, los labios, fue considerado un mujeriego y no lo consideran para el largo plazo. En cada cita a ciegas, lo único que oye es «no funcionará». Después de cada cita, Ji-chen siente que choca contra un muro y que todo es inútil. Un día, de camino al trabajo, conoció a alguien. Estaba sentada en una caja como un gatito abandonado y era bastante joven, pero Ji-chen no podía pasar de largo porque probablemente necesitaba ayuda. ¿El nombre de esta chica era Doris? Era bastante extraña. Le dijo al tipo que finalmente lo había esperado y le pidió que la llevara a casa. Era la primera vez que la veía y no se daba cuenta de quién era. Era una bruja de otro mundo que se había instalado con él, pero había algo más. A veces había que vigilarla porque podía ser traviesa. Una vez había hecho fracasar su llama a la cita a ciegas al liarla en casa. Además, parecía una niña y eso repelía a todas las chicas. Una tras otra decían que era demasiado joven para aceptar a un hombre con un bebé. Porque ¿qué chica joven en la flor de la vida quiere cargar con la crianza de un niño? Le prometió a su madre cuando se estaba muriendo que encontraría su lugar en este mundo. Porque su madre quería que fuera feliz. Porque no había nadie más para cuidar de él. Ji-chen pensó en dónde tirar a esta bruja, porque su aparición arruinaba completamente sus planes. Ya no podía encontrar a nadie y ahora no había nada de qué hablar. Pero aún así sintió como si ya hubiera conseguido la vida que había soñado. Pasó mucho tiempo con Doris. Aunque las citas a ciegas no funcionaban, ya no se sentía tan solo. Nos encontramos en una bonita cafetería, donde se está celebrando otra cita a ciegas, porque Ji-chen sigue buscando una relación seria, por difícil que sea, pero no suelta prenda. Otra linda chica le dijo al chico que no funcionará para ellos. Lo dijo en voz baja, pero como siempre para Ji fue otro golpe a su autoestima, sí, y no fue nada agradable. Parecía perfecto, tenía un piercing en la oreja. El pelo negro le caía ligeramente sobre los ojos, sus ojos azules miraban fijamente a la chica, y estaba claro por el sudor que aparecía en su frente que estaba tenso. Ji se interesó por la razón por la que la chica decidió rechazarle. Después de todo, no entendía qué le pasaba aparte de su aspecto excesivamente atractivo. Se imaginó en su cabeza que ella estaba a punto de decir una razón como que Ji era un cabrón, porque era muy guapo, y eso asustaba a todas las chicas. A pesar de que el chico estaba siendo educado, las chicas estaban tensas. La chica miró al chico y ya preparó una razón para su negativa. Era difícil para ella rechazarlo también. A sus espaldas apareció Doris, que estaba observando la cita. La chica le dijo a Ji que era perfecto, que si lo mirabas desde todos los ángulos no tenía ningún defecto. A la chica realmente le gustaba, pero ¿cuál era la razón de su rechazo? Ella dijo que era demasiado joven para asumir la responsabilidad de un hombre con un niño. Después de estas palabras, se levantó de la mesa y simplemente se fue. Ji se sentó en silencio y repitió sus palabras en su cabeza, pero más tarde no se dio cuenta de qué niño estaba hablando. Se quedó estupefacto. Siempre le habían rechazado, pero nunca antes había oído tales razones. Inmediatamente pensó que la chica solo había encontrado una excusa. Ji intentó comprender cuándo había tenido un hijo, y en general, cuándo había tenido un hijo, pero se olvidó por completo de la pequeña Doris, que recientemente cayó sobre su cabeza como la nieve en pleno verano. Más tarde, Ji-chen volvió a prestarle atención y se dio cuenta de que Doris estaba sentada detrás de él y sostenía unas banderas blancas, por lo que no le resultó nada difícil reconocerla. Ahora comprendía el motivo de la negativa y se enfadó un poco con la niña. Se acercó a la niña porque no entendía qué hacía ella aquí. No podía encontrar una relación seria por su aspecto y aquí tenía a la pequeña Doris a sus espaldas haciéndole creer que era su hija. Esta era su octava cita a ciegas. Esperaba encontrar a su alma gemela, pero la pequeña Doris estropeó sus planes. Aunque le pidió que se quedara en casa y le esperara, le siguió de todas formas.
Doris decidió simplemente apoyar a Ji. Había visto los dibujos animados de apoyo y decidió ayudarle. Incluso cogió las banderas en las que papá escribía. Vio lo preocupado que estaba antes de salir. Se sentó y acarició a Doris en la cabeza. Ya no estaba enfadado con ella. Solo decidió preguntarle si sabía lo que era una cita a ciegas. Solo tenía 6 años. No entendía muchas cosas, pero aprendía rápido. Hacía poco que había aprendido a escribir y a leer con rapidez. Era fácil de aprender, y se podría decir que era una niña superdotada. Lo captaba todo al vuelo. Ji-chen acarició la cabeza de la pequeña Doris, y ella se quedó mirándole feliz. Estaba contenta de que la elogiara, y sostenía las banderas en sus manos alegremente. Doris dijo que tal vez no se lo agradeciera, pero que quería que comieran esa comida llamada para llevar. Doris de la mesa con la cabeza levantada orgullosamente y sonrió contenta. Ji-chen observó detenidamente a la niña y no pudo evitar darse cuenta de que era una bruja. Después de todo, sus habilidades eran mejores y más que las que tiene una niña normal. Pero Ji-chen le pidió a Doris que no usara la magia en público, porque sería demasiado peligroso para ella. Pero es solo una niña y no siempre puede controlar sus acciones. Hace 5 días, se sentaba a trabajar tranquilamente en su puesto, sin darse cuenta de lo que le esperaba de camino a casa. Aquel día había mucho trabajo, y al final de la jornada le ardían las manos de tanto trabajar. Finalmente esperó a que terminara la jornada laboral y no veía el momento de llegar a casa, darse un baño y meterse en la cama a descansar. Tenía un sueño terrible. Cogió su abrigo y estaba a punto de irse a casa. Su colega le preguntó si realmente se iba, y Ji ya se estaba poniendo su abrigo beige y alejándose. Ji se despidió de sus colegas y se fue a casa. Por cierto, una de sus colegas le miraba y se avergonzaba de cada palabra y movimiento suyo. Parecía que le gustaba mucho, pero Ji no era consciente de ello en absoluto. Decía que Ji-chen era el mejor chico de la empresa. Parecía tan decidido y fiable. El colega de la chica le pidió que bajara a la tierra y no se enamorara de las apariencias como todos los demás. Ji caminaba por la ciudad nocturna y no podía creer que fuera fin de semana, pero quería terminar por fin el juego que había empezado. Pero mientras pensaba, sonó su teléfono. Era alguien llamado Lu, y no parecía esperar esta llamada en absoluto. Parecía que esta persona le llamaba muy raramente, así que pensó que algo debía haber pasado. Lu era su amigo, pero estaba sentado en un bar con un chico y otras 2 chicas. Él era el que había marcado a Ji-chen. Parecía un mujeriego, incluso más que el propio Ji-chen. Lu llamó para decirle a Ji que por fin le había encontrado una chica. Dijo que era algo seguro y que si Ji no lo lograba esta vez, probablemente debería ir a un monasterio. Ji le dio las gracias a su amigo, pero no se lo creía del todo. Pero el amigo insistió en que debía ir, porque en cuanto se mudaba, solo pensaba en el trabajo y rara vez salía de casa. Por eso le resultaba difícil encontrar una chica. Pero Ji-chen decidió ir y rápidamente siguió su camino. Pero más tarde se detuvo porque vio una caja con una chica justo a sus pies. Pensó que se lo estaba imaginando, pero decidió parar y comprobar qué había allí. En cuanto se dio la vuelta, vio a una niña de pelo rosa tumbada en la caja. La miró durante unos segundos y no podía creer lo que veía en sus ojos. No entendía qué hacía la niña aquí. No solo era de noche fuera, sino que la niña dormía en la caja como una mascota abandonada y nadie se preocupaba por ella. La propia Doris estaba tumbada y dormía plácidamente en la caja, como si estuviera tumbada ahora mismo en la cama, donde sus padres la habían puesto y le habían leído un cuento para dormir. Pero más tarde Doris se despertó, porque sintió que en el chico que estaba a su lado había magia. Inmediatamente le llamó hermano, porque parecía su propia persona. Casi saltó de la caja y gritó que por fin había esperado al tipo y ahora esperaba que la llevara a casa, como si fuera un gato callejero y no una niña. Ji-chen la miró sorprendido. Así se conocieron y su vida cambió mucho a partir de ese momento. No notó mucho cambio, pero sintió el cambio con todas sus venas. Doris estaba muy feliz cuando miró a Ji-chen. Estaba esperando el momento en que él finalmente la llevara a su casa. Después de todo, había esperado tanto por esto. Se sentía conectada con él.
El propio Ji Chen ni siquiera tuvo tiempo de colgar el teléfono. Se quedó en estado de shock y miró a esta chica, sin entender lo que esta niña estaba haciendo. Al principio pensó que le estaba gastando una broma. Bajó la mirada y miró a la niña. Mientras la niña lo miraba, comparado con ella parecía una montaña alta. Era demasiado alto. Ji Chen no podía creer lo que oía. Estaba repitiendo en su cabeza todo lo que ella decía y pensó que tal vez solo la había oído a ella y a Doris le importaba que estuviera callado y no dijera nada. Ji Chen notó que la niña estaba muy sucia. Pensó que era una niña de la calle o que se había escapado de casa. Pero ¿qué tendría que pasar para que una niña así se escapara? Se fijó en la mirada de admiración con la que la niña lo miraba y decidió que debía decir algo o hacer algo para ayudarla, porque de repente se había metido en un lío. Pensó que solo estaba jugando, así que le dijo que se fuera a casa, porque sus padres estarían muy preocupados por ella. Era solo una niña. Pero la respuesta de Doris dejó atónito al chico, pues le dijo que no tenía padres y no entendía por qué no se la llevaba. Lo había visto tan claro ayer. Ella rebuscaba en sus recuerdos. Estaba sentada en un banco y le preocupaba el hecho de no poder encontrar un lugar donde vivir. Estaba muy disgustada y perdida, pero más tarde oyó algo, concretamente el maullido de un gatito, que la distrajo de todos sus pensamientos y empezó a buscar con la mirada la fuente del sonido para ver qué había allí. De la caja que había en el pasadizo provenían esos sonidos. La mayoría de la gente pasaba por allí y no les importaba que el gatito yaciera abandonado en la caja. Les daba igual. El gatito estaba tumbado en la caja y dormía plácidamente. A veces maullaba y ronroneaba. 2 personas oyeron al gatito y se acercaron a él. La pareja quería llevárselo a casa para ellos, pero el chico no se lo permitió a la chica. Aún así, la chica no podía dejar al gatito, y a pesar de las objeciones del chico, se lo llevó a su casa de todos modos, porque era muy mono y era imposible pasar de largo. Doris observó todo esto y se dio cuenta de que así es como uno encuentra un hogar. Esto es lo que decidió hacer. Decidió ser un gato como el que la pareja se había llevado. Doris estaba allí sentada y no entendía por qué el chico estaba callado y no se la llevaba. Más tarde se dio cuenta de que se le había escapado algo, y más tarde volvió a acordarse de la gatita y supo lo que debía hacer. La chica lloró y empezó a hablar de que estaba hambrienta y cansada y que no tenía a dónde ir. Le pidió a Ji que la acogiera, porque ¿cómo iba a quedarse sola aquí por la noche? Al final le miró con ojos suplicantes e incluso empezó a ronronear. Se acordó del gatito y definitivamente vio que funcionaba, y no se resistiría en absoluto después de tal gesto. El propio Ji Chen se sorprendió por este comportamiento de la niña, porque era bastante extraño, pero al mismo tiempo muy lindo. Realmente quería acoger a esta niña. Supuso que le estaban estafando. Pensó que era obra de estafadores profesionales. No podía creer que ya hubieran decidido actuar con la ayuda de niños pequeños. Se dio la vuelta y estuvo a punto de marcharse diciendo que no podían engañarle y que buscaran a otro ingenuo que creyera en todos esos cuentos de hadas. Pero él no era tan blando e ingenuo. La niña lo miraba y no entendía por qué se daba la vuelta y se iba. Así que le gritó a su paso que no la dejara y que no la dejara aquí sola. Salió corriendo de la caja para detenerlo y seguirlo, pero quedó atrapada en la caja y huyó enseguida. Gritó a Ji que esperara, pero el tipo siguió adelante. En cuanto la niña cayó, el tipo lo oyó de inmediato y se dio la vuelta. Vio a una niña tumbada boca abajo en el suelo, llorando, sin levantarse, simplemente tumbada. Se levantó y miró al tipo. Doris estaba llorando y hablando de cómo había estado esperándole aquí todo el día, y él estaba haciendo esto y dejándola sola en medio de la noche. Ella contaba de sí misma que era Doris y que era bruja. Hace unos días tocó accidentalmente un círculo mágico y ese accidente terminó mal para ella. Porque después de eso, ella inmediatamente entró en el mundo de Ji Chen. Ella inmediatamente se encontró aquí, y todo en este mundo es extraño y desconocido para ella. No importa lo que haga, no está bien. Doris continuó su historia. A pesar de que fue capaz de entrar mágicamente en este mundo, no puede volver atrás. Está sola en este mundo desconocido. Tuvo que dormir en callejones. Todo lo que Doris podía hacer era rezar para encontrar un lugar donde vivir.
Pero no importaba cuántas veces lo intentara, todo era en vano y ya no podía hacerlo. Pero más tarde vio a Ji-chen. Inmediatamente lo reconoció. Cada vez que lo miraba no podía entender qué tenía él que los demás no entendían. Lo vio muchas veces, pero cada vez se escondía para que él no la viera. Solo los miraba y tenía miedo de hacer algo, y seguía durmiendo en los callejones. De toda la gente que conoció en este mundo, él es el único con un aura mágica. No sabe cómo es posible, pero lo es. Doris lo sintió de inmediato. Su aura era tan agradable y amable con Doris que entre la multitud de gente lo perdió de vista. Así que decidió quedarse aquí y esperarlo. Sabía que vendría. Terminó su historia y miró al chico, confirmando que era así. Pero era difícil de creer para una persona normal, y el chico también estaba confundido. Ji ni siquiera sabía qué decir en este caso. Estaba dándole vueltas a todo en su cabeza, y tratando de decidir qué hacer, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Doris no podía esperar su respuesta. Le miraba con ojos suplicantes y quería que le creyera y la acogiera. Le estaba esperando y no tenía otro sitio donde ir. Ji-chen dijo que no. Ciertamente no creía en los cuentos de hadas de una niña, y en general pensó que ella piensa que él es un tonto por pensar que puede creer en todo esto y llevarla a su casa. Él no creía ni una palabra de lo que ella decía. Era una niña, y los niños siempre fantasean mucho. Le parecía una niña de la calle, así que decidió entregarla a la policía. La propia Doris no podía creer que la rechazara incluso después de sus revelaciones. Simplemente se le rompió el corazón por un no. La niña solo quería un techo. La pequeña Doris cayó de rodillas. Tenía las rodillas ensangrentadas. Se había hecho daño cuando perseguía a su novio. Estaba frustrada por todo lo ocurrido hoy, así que se quedó allí sentada. Ji-chen no pudo evitar notar que la chica tenía mucha sangre en las rodillas. No podía dejarla en ese estado después de todo. No puede confiar en ella, pero tampoco le hará nada malo. La miró. Y la niña misma tenía sonidos de hambre de su estómago. Estaba muy agotada, viviendo en los callejones y comiendo de vez en cuando con cosas incomprensibles. La pequeña Doris le repitió al chico que tenía mucha hambre y se sujetó el estómago. No podía controlar su hambre. Se sentía como si llevara semanas sin comer. Ji-chen empezó a sentirse culpable por haber sido tan grosero con ella y no poder proporcionarle cosas básicas como comida y alojamiento. Aún no sabía qué hacer con ella, pero le daba pena. Aún así, los remordimientos pudieron con él y decidió llevarla a su casa para que la vistieran, curaran sus heridas y la dejaran dormir en paz, y mañana la despediría. La pequeña Doris estaba más que emocionada. Empezaba a perder la esperanza de que él fuera capaz de ayudarla, pero aquí estaba oyendo por fin esa frase tan preciada: «Vámonos a casa». Doris enseguida le hizo saber que no le causaría ningún problema y que se portaría bien para no incomodar al tipo, pero a este eso no le importó. Ya estaba dudando de su decisión. Mientras la llevaba a casa, la chica lo seguía bastante y no podía callarse ni un minuto. Ji-chen ya estaba cansado de su parloteo, pero cerrarle la boca es bastante grosero. Doris hablaba de lo genial que era. No solo sabe usar la magia, sino que también sabe limpiar, lavar una manta, servir platos. También es buena cazando lagartijas y es una buena anfitriona. Ji-chen la escuchaba con indiferencia, solo para hacerle saber que podía oírla, pero no prestaba atención a sus historias, porque ahora le preocupaba otra cosa. Tenía miedo de la responsabilidad, porque no sabía cómo tratar con niños. Nunca había tenido esa experiencia y nunca había tenido nada que ver con niños. Ji-chen recordó inmediatamente su infancia. Recordaba haber visto Harry Potter con su madre. Le encantaba esa película, y al igual que ellos tenía su propia varita mágica. Ji soñaba con crecer y convertirse en mago para proteger a su madre. Por supuesto que en la escuela le hacían bullying y bromas al respecto, pero él quería seguir su sueño. Él también quería ser mago, y creía en ello. Y su madre, a su vez, siempre le apoyó y no destruyó su fe infantil, por eso la quería tanto. Pero todo eso se esfumó. Los recuerdos agradables parecieron desvanecerse cuando vio a su madre encadenada a una cama de hospital.
casi viva y con un montón de tubos conectados. Había un montón de médicos alrededor y el propio Ji estaba sentado junto a la cama llorando terriblemente. Mamá le pedía que no llorara, porque ella solo quería dormir, pero el niño parecía entenderlo todo perfectamente. Sabía que si su querida mamá cerraba los ojos y se quedaba dormida, no volvería a despertarse y no volvería a acariciarle la cabeza como hacía siempre. Lloraba amargamente y no podía contenerse ni a sí mismo ni a ella. Mamá consoló a su hijo diciéndole que no podía engañarle y que realmente necesitaba dormir un rato y que Ji viviera bien a su gusto. Mamá sonrió mientras decía que Ji estaría bien, que conocería a nuevos miembros de la familia, que no se sentiría solo y que mamá se limitaría a dormir un rato. No tuvo tiempo de decir todo lo que quería decir. Su corazón dejó de latir y su mano ya no acariciaba al niño, sino que simplemente cayó. Ji le cogió la mano y esperó que siguiera aquí, pero al darse cuenta de que no estaba, sus ojos empezaron a lagrimear de nuevo. Estaba llorando y gritando tan amargamente, parecía que realmente tenían una gran relación. Si lloraba así, Ji se levantó de la cama de un salto. Solo era una pesadilla. Estaba muy asustado. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Aunque había pasado mucho tiempo, todavía no había superado aquellos traumáticos sucesos. Tenía este sueño muy a menudo. Bromeaba consigo mismo como un niño pequeño. Después de todo, nunca fue capaz de proteger a nadie, y su madre ya no estaba con él. Así que era incapaz de nada. Llegó la mañana y Ji se levantó para abrir las cortinas. Realmente no había tenido este sueño en mucho tiempo. Esta noche el sueño fue como un trozo de nieve sobre su cabeza en verano. No estaba preparado para ello. Decidió que era porque Doris había hablado mucho de magia y hechicería ayer y le recordó su sueño de la infancia. Resultaba que todos los niños tenían un sueño así. Se dirigió a la cocina y pensó que, por desgracia, en nuestro mundo no existía algo tan maravilloso como la magia. Así que para todos era una quimera, como para él. Pero en cuanto entró en la cocina, se quedó de piedra. La pequeña Doris había hecho que todas las cosas de la cocina flotaran en el aire. Las controlaba y se movían de una manera horrible. Doris miró al chico y lo saludó. Esto estaba dentro de lo normal para ella. Simplemente decidió limpiar de esta manera. La limpieza normal no era para ella. Ji-Chen seguía parado en un estupor. Era como si no respirara en absoluto. No podía creer todo lo que estaba viendo en este momento. Parecía no creer ni a sus ojos ni a sí mismo. Pero después suspiró y simplemente decidió que seguía dormido y que solo era una continuación de su sueño. Se dio cuenta de que a veces los sueños ocurren en sueños, así que se calmó inmediatamente. Y hubiera seguido creyéndolo de no ser porque escuchó un estruendo. Todo se caía al suelo, y ese ruido le hizo volver en sí. Se dio cuenta de que no estaba soñando en absoluto. Doris solo cometió un pequeño error en su limpieza, así que todo se vino abajo y no salió según su plan, pero no se preocupó en absoluto. Lo que no se puede decir de Ji-Chen, estaba confundido. Miró todo a su alrededor y se dio cuenta de que lo que estaba viendo no era un sueño, sino la realidad que le rodeaba ahora. Cayó de rodillas y se puso a gritar. Ji estaba conmocionado por todo y no sabía qué hacer. No controlaba sus emociones ni sentimientos. Habían pasado demasiadas cosas en el último día. Ji-Chen decidió preguntarle de nuevo a la chica si era cierto que era una bruja, pero parecía que esa pregunta ya no era oportuna, porque todo había quedado claro ya esta mañana. Doris lo confirmó y decidió mostrarle de nuevo cómo usaba su magia. Inmediatamente aparecieron todo tipo de animales e insectos que volaban cerca de ella y flotaban en el aire. El niño observaba lo que hacía la pequeña Doris. Su visión del mundo cambió rápidamente. Sus sueños infantiles no eran tan absurdos y todo lo que ve ahora es real. Ji repitió todos los acontecimientos de la mañana en su cabeza y finalmente se dijo a sí mismo que creía y que todo le estaba pasando a él. Pero inmediatamente tuvo aún más preguntas, pues ahora tenía que pensar seriamente en la pequeña Doris. Al principio quería llevarla a la comisaría, pero como era una bruja de verdad y venía de otro mundo, le resultaría difícil explicar a la policía de dónde venía. Además, ella era muy linda y realmente hacía un gran trabajo limpiando.
y lo miraba con una constante súplica de ayuda. Realmente no tenía a dónde ir. Era demasiado cruel ahuyentar a esta niña tan mona e incluso a un mago. Así que para el chico la elección era obvia. Su opinión sobre esta chica había cambiado. Una vez más repasó todo en su cabeza, porque tenía miedo de decir algo incorrecto o de hacer algo incorrecto, porque no se trata solo de comprar algo en la tienda. Y la pequeña Doris lo miró interrogante y esperó a que su hermano decidiera. No quería volver a vagar por los callejones y buscar un nuevo lugar donde vivir. Ji Chen permitió que Doris se quedara hasta que encontrara la forma de volver a su mundo, porque realmente no tenía a dónde ir y no era bueno mandarla a vagar por la calle. Pero también era importante para él que la chica no interfiriera en su vida cotidiana, porque él tenía trabajo, citas y amigos. Tenía que seguir haciendo todas esas cosas. Doris estaba contenta de que su hermano hubiera decidido acogerla y ahora tendría una vida acogedora y podría resolver el problema de cómo llegar a su mundo en paz. Ji tenía el día libre y no iba a interrumpir sus planes. Estaba caminando a casa desde el trabajo pensando que terminaría el juego, y eso era lo que estaba haciendo ahora. Había tiempo suficiente para hacerlo. Pero Doris estaba bloqueando su televisor y le impedía jugar la partida. Parecía que se estaba complicando más de lo que esperaba. Doris lo estaba viendo todo por primera vez y no podía apartarse del televisor. Ni siquiera sabía lo que era. Era la primera vez que oía la palabra Daozi. Le preguntó a su hermano qué era y le dijo que había un hombrecito escondido en ella. Ji observaba a la chica y no entendía por qué era tan pequeña y débil. En su opinión, las brujas deberían ser mucho más fuertes, y aún le cabreaba que se creyera de cristal y estuviera interfiriendo en el juego. Doris no entendía muy bien a qué se refería el tipo, así que esperó a que le explicara a qué se refería después de todo. Ji Chen dio ejemplos de poderes que él pensaba que tendría una bruja, como la reencarnación milagrosa, como salvar el mundo, pero la propia Doris parece bastante corriente, no Sailor Moon. Para Doris, estas palabras fueron como nieve en su cabeza. No le gustaba escuchar que ella era ordinaria y que era la única en el mundo. No le gustó nada después de estas palabras. La chica gritó, porque el tipo la subestimó. Ella simplemente no mostró lo que podía hacer, así que él pensó que era débil y ordinaria como el resto. Doris se sintió ofendida y le hizo saber a Ji que lo que él decía no era cierto en absoluto y que ella era capaz de hacer muchas cosas, solo que aún no había demostrado todas sus habilidades. Le pidió al chico que se callara y tomó su varita entre sus manos. Parece que va a demostrar lo que realmente puede hacer. Hizo que Ji se cerniera en el aire como últimamente lo hacían todos los utensilios de cocina. Él no se sentía nada cómodo, pero ahora se daba cuenta de que la chica no era tan débil. Doris se jactaba de ser bastante genial, y eso era lo mínimo que podía hacer. Quería que su hermano se diera cuenta de que ella podía hacer algo, pero Ji apenas podía oírla, porque estaba harto de tales aventuras y quería ir al sofá donde estaba sentado antes y continuar su juego. Ji Chen finalmente se desplomó en el sofá y ahora podía respirar aliviado, porque volar no era tan agradable. Así que era bueno que no pudiera hacerlo, ya que había soñado con ello de niño. Doris se disculpó y dijo que no podía evitarlo, porque antes siempre la llamaban débil en magia, y era un trauma especial para ella, porque siempre se sentía inferior. El chico admitió su error y le dijo a Doris que era una supermaga, pero se preguntó quién podría haberle dicho cosas tan desagradables. ¿No era todavía un niño? Decidió no interrogarla sino acostarla. Quería que se fuera a la cama y por fin estaría solo en paz y descansaría de todos y de todo. Doris no se resistió. Inmediatamente dijo que se iría a la cama si era necesario. Pensó en lo cariñoso que era su hermano y lo mucho que se preocupaba por ella. Estaba feliz. Ji Chen mostró que ahora Doris Esquina estará en la sala de estar, para que pueda acostarse y correr a dormir, y él puede descansar. Pero como el chico dijo que no sabe nada de bebés y recordó que el bebé no se ha duchado todavía y ella necesita bañarse primero para que pueda tener una buena noche de sueño, él quería enviarla a la ducha, pero no tenía ropa de bebé
y la niña no tenía un cambio de ropa. Era de noche afuera y no podía comprar más. Ji se sintió decepcionado de que una bruja tan todopoderosa no pudiera conjurar ropa para sí misma, pero decidió no contárselo, porque ahora volvería a demostrar sus habilidades. Quiso acogerla, y el primer día ya se encontró con dificultades. Volvió a pensar que no era fácil como parecía a primera vista, pero no tenía elección. Así que decidió seguir adelante y llamó a la chica. Tenía algo que decirle. Parecía tener una idea. La chica enseguida le hizo saber que estaba allí y esperó las instrucciones de su hermano mayor. Al fin y al cabo, por ahora le obedecía y hacía lo que él decía. Ji-chen decidió que mañana irían a elegir ropa nueva para ella, porque no puede estar siempre con la misma ropa, ya que no puede conjurar ropa, tendrá que comprarla. Los chicos ya estaban dentro de la tienda de ropa y la pequeña Doris se probó las prendas que le ofrecían. Se miraba en el espejo y se admiraba, pues hacía mucho tiempo que no se ponía algo bonito. Doris se probó un conjunto tras otro. Primero se probó un vestido y una bonita blusa. Le quedaba muy bien. Parecía una bruja del mundo mágico. El segundo look era más primaveral. El abrigo y el bonito sombrero con boina le daban a Doris un aire más adulto y sofisticado. El tercer look era como si realmente fuera la mejor alumna de la escuela de magia. La preciosa boina, el vestido largo y las trenzas le sentaban realmente bien. Ji-chen ya estaba junto a la pequeña Doris en la caja. No llevaban demasiada ropa, pero las bolsas no eran pequeñas. La cajera ya estaba anunciando el importe de las compras y el chico pagó. Pero no le gustó la cantidad que tuvo que pagar por solo un par de conjuntos. Era realmente cara. No sabía que la ropa de niños tuviera esos precios. La ropa de niños es incluso más cara que el coste de los juegos. Ji-chen empezó a darse cuenta poco a poco en lo que se había metido. Ahora su gasto sería mucho mayor. Además, ella no estaba aquí por un día. La propia Doris estaba muy agradecida con el tipo. No solo le dio un lugar donde dormir, sino que también le compró ropa nueva para que no tuviera que usar la misma. Le parecía generoso y un benefactor en general. El cajero le entregó los paquetes y el propio Ji-chen lloró al ver el cheque. Le habían dicho que volviera otra vez, como se suponía, pero se dio cuenta de que era mejor para él ir a esos sitios mucho menos a menudo. Doris y Ji-chen salieron de la tienda y la niña estaba llena de energía, cosa que no ocurría con su hermano. Se preguntaba a dónde irían después, porque quería dar un paseo. Ji-chen caminaba a su lado y llevaba él solo todas las bolsas de la compra, mientras la niña correteaba a su alrededor a la espera de más aventuras. Se sorprendió de que Doris aún no estuviera cansada. Él ya estaba cansado y quería simplemente tumbarse el resto del día, especialmente en su merecido día libre, pero la niña parecía tener otros planes. Sujetó un dedo y le miró sonriente, diciendo que no estaba cansada en absoluto, así que le gustaría caminar un poco más. Ji-chen se sorprendió de que la pequeña Doris fuera tan feliz, aunque él no hizo nada por ella. Es solo ropa, y no es la razón de tales emociones de felicidad que Doris muestra. Mientras caminaban, el chico escuchó los gritos de la chica que parecía estar sin su bolso. Efectivamente, había una chica tirada enfrente, y un tipo huía de ella, y parece que tenía el bolso de la chica en sus manos. Por eso gritaba tanto. El tipo corrió inmediatamente hacia la chica para levantarla, porque estaba tirada en la acera. Parecía estar bien, pero Doris no quería dejarla en esa situación, así que gritó que ayudaría a la chica a recuperar su bolso. Sacó su varita y un hermoso fervor rosado voló a su alrededor. La niña estaba extremadamente concentrada. Parecía estar trabajando en devolverle las cosas a la señora. Ji-chen estaba completamente sorprendido de que esta niña decidiera usar magia a plena luz del día en un lugar lleno de gente frente a testigos. No pensó en las consecuencias en absoluto, pero Doris realmente no pensó en ello. Ella es de un mundo mágico donde la magia está en cada esquina y está acostumbrada a usarla donde quiera. Ji inmediatamente arrastró a Doris lejos de la víctima, porque la chica no piensa en lo que hace y dónde. Él estaba muy preocupado por eso, así que no podía dejarla así. La chica no tomó en serio todas las acciones de la niña. Solo decidió que la niña ha aprendido nuevos trucos y ahora los demuestra, jugando el papel de un mago. El chico miró la cara de la desconocida y sonrió, como confirmando sus palabras de que la niña solo pensaba que era una joven hechicera.
Mientras tanto, susurró al oído de Doris que no debía usar la magia en un lugar público y que nadie debía saber que podía hacer algo porque podía ser peligroso. Pero Doris vio al ladrón que robó la bolsa y no quiso dejarle marchar. Sintió cómo se alegraba de ganar y cómo la chica se entristecía de que le robaran sus cosas. Oyó a su hermano llamar a la policía, pero ella iba a resolver el problema de otra manera. No quería dejarle ir, porque era malo y debía recibir su castigo. Gritó que recuperaría su bolso y empezó a correr detrás de la moto hasta que la mano del tipo agarró sus cosas sin dejarla avanzar. Aunque estaba siendo muy insistente, G seguía sin dejarla entrar. Su argumento era simplemente que no había manera de que un par de piernas pequeñas pudieran manejar una moto. Ni siquiera sería capaz de alcanzarla a tiempo y mucho menos quitarle la bolsa al ladrón. Gritó que el malhechor estaba huyendo e intentó zafarse de los brazos de G para intentar alcanzarle y demostrarle que esa no era la forma de hacerlo. La víctima se quedó mirando a la pareja. G estaba muy cansado del afán de la chica por alcanzar al ladrón y se dio cuenta de que tenía que hacer algo él mismo, porque ella no le dejaba en paz. Así que encontró una bicicleta y se montó en ella para alcanzar al ladrón, mientras Doris se sentaba en la parte de atrás y se alegraba bastante de que el chico no hubiera abandonado la idea. Doris miró detrás del chico y vio que avanzaban y que el ladrón iba muy por delante de ellos. Se dio cuenta de que se había iniciado una persecución y ahora era importante alcanzarles. Ella motivó al tipo para que fuera más rápido y estaba muy contenta, por lo que gritaba y reía de alegría. A veces se agarraba a la espalda de su hermano para no caerse. El villano viajaba bastante rápido en la moto, por lo que G tuvo que esforzarse mucho para al menos no perderlo de vista. Hasta ahora no se le daba muy bien. Se dio cuenta de que había perdido la cabeza. Después de todo, perseguir a una moto tras otra era un sinsentido y casi imposible. Solo había empezado a hacerlo por la pequeña Doris. La propia Doris vio que G parecía bastante cansado y quiso ayudarle, pero recordó las palabras que le había dicho hacía unos minutos y aún no tenía prisa. Recordó que G había dicho que no se usara la magia en lugares concurridos, así que por el momento la pequeña Doris pensó en cómo ayudarlo sin usar la magia. Pero después recordó que lo más importante era que nadie lo supiera, así que decidió usar su magia en secreto, para que nadie viera lo que estaba pasando y G ni siquiera se diera cuenta. La chica sacó su varita con sigilo y estaba a punto de elegir el hechizo que usaría para ayudar a G. Apuntó con su varita a las ruedas y un hermoso fervor comenzó a envolverlas sigilosamente. Parecía añadir un poco de velocidad a las ruedas para que G pudiera tomar un respiro. El propio G no se daba cuenta de lo que estaba pasando, por lo que se asustó mucho. Incluso intentó frenar, pero la bicicleta no le obedeció y siguió avanzando a gran velocidad. El ladrón miró hacia atrás y se alegró de que su oponente en la bicicleta no le alcanzara. Pero parece que el villano se alegró demasiado pronto. Al final, G aceleró a tal velocidad que ya igualaba al malvado, pero no pudo detenerse, así que simplemente voló hacia él, derribándolo a él y a sí mismo. La policía llegó y se llevó al ladrón. Los esfuerzos de Doris habían servido de algo después de todo. Después de todo, las cosas fueron devueltas al dueño y el villano tendrá lo que se merece, aunque haya sido demasiado extremo. Allí le dolía mucho el cuello, pues se había caído con fuerza, pero no tenía heridas graves, así que era afortunado. Se preguntaba si era más preciso en el uso de su magia, pues se había aficionado a herir a sus propios aliados por accidente. Doris se sentó a sus pies y se dio cuenta de que ella había tenido la culpa, pero a pesar de todo había terminado bien. Se dio cuenta de que había cometido un error. Se dio cuenta de que la velocidad había sido demasiado rápida, pero se alegró de que nadie hubiera resultado malherido y de que había conseguido lo que quería, y ahora todo volvía a la normalidad. G miró a la chica y vio mucho polvo en sus cosas. Se había olvidado que ella también estaba allí, aunque había ayudado a suavizar el golpe. Pero aún así, ella también estaba bastante herida. La chica herida miraba a su hermano y a Doris, se acercó a ellos y se avergonzó un poco. No creía que fueran capaces de ayudarla. Ella les agradeció su ayuda y se fue. Y G concluyó que aunque la magia era incontrolable, no era un estorbo y no hacía mucho daño, mientras acariciaba la cabeza de Doris.
Mientras estaba sentado con Doris, llegó a su teléfono un mensaje de su amiga Lu, con la que quiere encontrarse Ji Chen. Decidió elegir un lugar para encontrarse, así que le envió un mensaje con la dirección y el día. Ji, por supuesto, aceptó. Le dijo a Doris que mañana se iba a trabajar y luego tenía una cita a ciegas, así que volvería más tarde y ella tendría que estar sola un tiempo hasta el próximo fin de semana. Ji le advirtió que no usara magia y que no armara lío en casa, sino que se limitara a sentarse a ver dibujos animados y no causara problemas a nadie. Doris no sabía lo que eran las citas a ciegas, pero estaba más preocupada de que Ji Chen se fuera y se quedara sola durante mucho tiempo, hasta que no se dio cuenta de si era algo bueno o malo. Pero más tarde se dio cuenta de que todo iba a salir bien, porque ella podría devolverle a su benefactor todo lo bueno que hace y ha hecho por ella. En cuanto Ji Chen se marchó, Doris decidió darle una sorpresa limpiando la casa para que llegara a casa y estuviera limpia y acogedora, para que viera que no solo estaba sentada sobre su cuello. Agitó su varita mágica y las cosas volvieron a su sitio, y todo quedó mucho más limpio que antes. Incluso todas las flores florecieron en un momento y todos los jarrones. La habitación era realmente un caos salvaje. Las cosas estaban desparramadas y el suelo mojado. Parecía como si un tornado hubiera golpeado la habitación y destruido todo en las esquinas. Pero después de unos cuantos golpes de varita, la habitación estaba mucho más limpia. Doris miró el fruto de su trabajo y se sintió muy satisfecha de sí misma. Doris estaba muy cansada después de limpiar, así que decidió sentarse a ver dibujos animados como le había dicho Ji Chen. A medida que pasaba el tiempo y ya era el atardecer afuera, ella miraba el sol ponerse más y más. Ella estaba esperando a su hermano, pero él todavía no estaba. Lo echaba de menos, no podía esperar. Estaba muy aburrida sola en casa, así que se quedó tumbada sin rumbo viendo la tele y esperando a que volviera. Doris recordó lo que había pasado antes y se sintió triste por sus recuerdos, porque las cosas no habían sido tan buenas como ayer, por ejemplo. Recordaba cómo todos se reían a sus espaldas y ella estaba sentada sola en la oscuridad total, mientras los demás niños estaban al menos un poco contentos. Ella estaba sola y se sentía miserable. Ella también solía pasar su tiempo sola, pero nunca se sintió sola. Pero por alguna razón, después de pasar un par de días con su hermano pequeño, empezó a sentir la soledad de lleno. En la televisión vio a gente que aplaudía el éxito de otra persona, y esta, a su vez, decía que no podría haber conseguido nada sin su ayuda. Ella miraba con admiración. Le resultaba extraño que la gente siempre se animara así. Pensaba que todas las personas lo hacían, pero obviamente no era así. Ella era nueva en este mundo. Ella observaba el éxito del chico, y todos los demás le animaban y se alegraban por sus logros. Mientras tanto, Ji Chen se arreglaba. Esta noche le esperaba una cita a ciegas, y no podía permitirse cometer otro error. Doris se acordó de Ji y trató de recordar qué cosas importantes tenía que hacer, mientras Ji temía fracasar también hoy, porque había tenido un par de citas y todo había sido en vano. Doris recordó que estaba esperando a su hermano y decidió que no podía dejarlo solo con esto. Decidió que ella también necesitaba apoyarlo. Después de todo, él siempre hace mucho por ella. Tomó el papel en sus manos y comenzó a crear algo. Trozos de papel volaban en diferentes direcciones y ella estaba ocupada trabajando duro. Estaba oscureciendo y Doris se encontraba en la puerta de la cafetería, donde Ji tenía una cita a ciegas con la novia de su amigo Lu. Ella no tenía prisa por ir todavía, solo miraba a su alrededor. Podía encontrarlo por su aura, podía sentirlo extremadamente bien, así que no era difícil para ella encontrarlo para apoyarlo y ayudarlo. Entró con cuidado en el café. Era nuevo para ella. Había mucha gente allí, y Ji Chen podría verla, y entonces la sorpresa no funcionaría. Lo encontró en compañía de una chica agradable. Estaba contenta consigo misma de haber logrado encontrarlo después de todo. Había mucha gente en el café. Doris se acercó con cuidado para que nadie se diera cuenta, y se acercó cada vez más rápido allí. Sacó sus banderas y las sostuvo en sus manos. Estaba bastante satisfecha consigo misma por haber ayudado y apoyado a Ji. Es lo menos que puede hacer por él. Se sentó justo detrás de la espalda de Ji e izó sus banderas.
El compañero de Ji inmediatamente notó a la chica e incluso tosió. Parecía haber tomado una decisión sobre el tipo. La chica tosió y el tipo se dio cuenta. Le preguntó si estaba bien y le dijo que bebiera más despacio. Si supiera el motivo de esta reacción, no se habría quedado tan tranquilo. La chica le hizo saber a Ji que todo estaba absolutamente bien y continuó sonriéndole afablemente, sin delatar aún sus emociones. Doris seguía sosteniendo las banderas. Una tenía el nombre de Ji y la otra decía, «Buena suerte». Quería animarlo y apoyarlo en todo lo posible. La chica comprobó con Ji si estaba en una relación y si no estaba casado, porque el niño a sus espaldas había llevado muchas dudas sobre lo que el chico había dicho mucho antes. Ji dijo una vez más que estaba solo y que lo había estado durante muchos años. Por eso estaba intentando encontrar un alma gemela. La compañera de Ji pensó que era un bastardo y un mentiroso, porque no dijo que tenía un hijo, y ya se estaba preparando para hacerle saber al tipo que no estaban destinados a estar juntos. Ella ya había dicho que él era perfecto en todos los sentidos. La chica dijo que aún era joven y que no quería una relación con un hombre que tuviera un hijo con otra mujer. No estaba preparada para asumir esa responsabilidad. Doris se preguntaba si había conseguido apoyar y ayudar a su hermano, que todo hubiera salido como debía, pero si sabía lo contrario, lo hacía peor. Ji no entendía por qué esa chica decía lo del bebé. Después de todo, él no tenía uno, pero a sus espaldas escuchó crujidos, pero por ahora estaba pensando en otra cosa y para nada en los sonidos. Pero más tarde se hicieron más fuertes y se dio la vuelta y vio que la pequeña Doris estaba allí sentada con las banderas. Inmediatamente se dio cuenta de por qué esa chica había dicho eso y por qué la cita había fracasado de nuevo. Ji iba caminando hacia su casa y no estaba contento, porque la comunicación con la chica iba muy bien. Pero todo se arruinó en un momento. Una aparición de Doris y todo llegó a su fin. Doris corrió delante de Ji y se alegró de sí misma. No se dio cuenta de que lo había estropeado todo y el chico estaba muy disgustado, pero sabía que no podía hacer nada. En cuanto llegó a casa, se alegró de lo que había visto. Inmediatamente llamó a Doris y empezó a recoger sus propias cosas que no estaban en el lugar correcto. Doris corrió hacia Ji, pensando que iba a elogiarla por toda la limpieza que había hecho en la casa. Le disgustó que Doris hubiera cogido sus cosas, porque las había colgado para que se secaran, pero como Doris las había guardado, aún no estaban secas. Ji le gritó emocionado a la chica. Más tarde fue al baño porque oyó que el grifo goteaba. Después de una mala cita tenía mucho caos en casa con el que tenía que lidiar solo. Cuando entró en el baño, había tanta agua en el suelo que incluso resbaló y se cayó al suelo. Estaba muy enfadado con Doris, porque no solo le había desobedecido y le había seguido, sino que además había desordenado la casa. Doris corrió hacia él cuando le preguntó si lo había hecho o no. La niña pudo notar que Ji estaba enfadado con ella e intentó calmarle, pero el chico se quedó sentado en silencio. Ji se arrepintió de haber dado cobijo a esta pequeña alborotadora en primer lugar y se preguntó cuándo se iría, mientras que la propia Doris corrió tras él y trató de calmarlo, prometiendo limpiarlo todo. Cuando Ji llegó al sofá, vio las hojas de papel esparcidas por la mesa. Doris corrió instantáneamente a limpiarlo, porque se dio cuenta de que su hermano ya estaba enfadado con ella. Lo limpió todo y habló de intentar hacer la bandera más bonita. Para animar al chico, y por eso tal desorden en la mesa, ella rápidamente lo guardó. Ji estuvo a punto de volver a gritarle a la niña, pero luego pensó que aunque se estuviera haciendo daño, no lo hacía con mala intención, así que se limitó a decirle que no se hiciera daño con las tijeras. Mientras la niña se limpiaba, sonó el timbre de la puerta, al que ambos dirigieron su atención. Ji no esperaba a nadie y fue como una bola de nieve para él. Se dirigió ansioso hacia la puerta, dándose cuenta de que si alguien veía a Doris, habría demasiadas preguntas que no podría responder de ninguna manera, así que esperaba que fuera una broma. Era Lu. Tan pronto como Ji abrió la puerta, entró volando y empezó a bombardearle con preguntas sobre cómo había tenido un bebé y por qué se había enterado ahora. Mientras Lu le daba la lata a Ji, Doris se acercó corriendo porque pensó que algo iba mal, así que decidió ver cómo estaba su hermano y qué le pasaba. Doris se escondió a espaldas de Ji y le preguntó quién era y por qué tiraba tan fuerte de su hermano.
Estaba muy ansiosa y preocupada por él, así que se acercó. Los tres se sentaron tranquilamente en la cocina, porque pararse en la puerta y gritar y hacer preguntas no es muy apropiado, así que decidieron discutir todo más tranquilamente. Además, había muchas preguntas. Lou es amigo de la infancia de Ji, así que esta noticia fue un completo shock para él, porque conoce a este chico desde hace mucho tiempo y lleva mucho tiempo buscando un alma gemela. Pero de dónde venía el niño no podía entenderlo. Doris estaba comiendo torpemente las gambas y todo se le caía de las manos. Estaba un poco avergonzada por el Lou, por eso estaba tan torpe. Ji sacó una toalla y le limpió las gotitas de la cara diciéndole que tuviera cuidado. Lou se quedó mirando todo en silencio sin darse cuenta de lo que pasaba. Esta es la primera vez que Doris come este tipo de comida, así que no entiende cómo comerla y le pide ayuda a Ji. Era diferente en el mundo mágico, así que es mucho más difícil para ella en el mundo humano. Ji se resigna a que tendrá que enseñar muchas cosas a esta niña que por error ha acabado en este mundo ordinario. Lou se limitó a observar a la pareja en silencio. Aún no tenía nada que decir. Seguía en estado de shock. Fueron a lavar los platos y Doris quiso ayudar a Ji. Se sentía culpable por el desorden de hoy y le seguía a todas partes. Ji cuidaba mucho de Doris. Le decía cómo hacerlo todo bien. La cuidaba para que no enfermara, aunque no le fuera favorable. Lou observaba con atención a Ji cuidando de Doris y se sorprendía de que pudiera comportarse así. Parecía más frío que cariñoso. Doris se sentó a ver dibujos animados y Ji comprobó que todo iba bien. Doris miraba la tele atentamente y le gustaba mucho, sobre todo cuando Ji estaba cerca. Pero más tarde se distrajo con Lou, que le dijo que debían marcharse y hablar de todo, porque no acababa de entender cómo había sucedido todo. Le dolía que su mejor amigo no le hubiera dado una noticia tan importante, así que vino en busca de respuestas sobre la procedencia del bebé y lo que haría a continuación. Ji le había dicho antes a Lou que acababa de acoger a una niña sin hogar de la calle, pero se dio cuenta de que era difícil de creer, aunque fuera cierto. Para Lou era importante saber si aquella niña era un error de juventud, a lo que Ji se opuso de inmediato y pidió a su amigo que no difundiera tales rumores sobre él. Lou pareció creerse la historia y decidió que solo juzgaba por sí mismo. Pareció muy aliviado cuando pudo averiguar la verdad y darse cuenta de que su amigo seguía siendo decente. Ji se sintió aliviado cuando se dio cuenta de que Lou por fin le creía y no tendría que poner excusas ni explicar de dónde venía, aunque no le quedaban opciones. Lou le había sugerido a Ji que adoptara a la niña ya que era tan bueno y cariñoso, pero estaba claro que no lo haría. Ji se dio cuenta de que su amigo estaba bromeando y se limitó a decir que entonces no podría tener citas a ciegas, porque nadie quiere a un chico con una hija de 6 años. Lou siguió bromeando con Ji y le dijo que, incluso sin un niño, sus citas a ciegas no tenían éxito y que las siguientes acabarían igual, tuviera o no un niño. Ji se enfadó un poco de que Lou se burlara así de él, porque se da cuenta de lo importante que es para él y sigue haciendo bromas de ese tipo. Pero en realidad, como dijo Lou, para él no es tan importante tener citas y no está interesado en el matrimonio, solo quiere cumplir el último deseo de su madre. Lou cree que las chicas simplemente sintieron su indiferencia y por eso lo rechazaron, y no es por su aspecto o incluso por el niño que decidió acoger. El amigo de Ji no podía creer que alguien pudiera rechazar a un hombre tan guapo e inteligente. Después de todo, él mismo era un experto en citas. Ji se sintió un poco triste al pensarlo, porque en el fondo se daba cuenta de que Lou tenía razón. Pero Lou se dio cuenta de que Ji era un buen padre, porque limpiaba las gambas para Doris, se arremangaba cuando ella fregaba los platos para que no enfermara y, en general, cuidaba de ella. Doris estaba sentada y aburrida, preguntándose por qué tardaban tanto. No soportaba estar sola. Decidió llevarles un poco de té para merendar. Tal vez tenían hambre y ella quería estar sola al menos, y los dibujos animados se estaban volviendo un poco aburridos. Cogió la tetera y 2 tazas y se dirigió hacia los chicos para traerles algo de beber. Dio pequeños pasos hacia ellos. La tetera y las tazas pesaban mucho y no quería precipitarse para no romper nada y hacer enfadar a Ji. Doris oyó a Lou decir que a su hermano le gustaba ser canguro, así que debería concentrarse en cuidarla en vez de ir a citas a ciegas. Pero Ji lo negó.
Le pidió a su amigo que hablara en serio y dijo que no le gustaba nada, que ni siquiera se había dado cuenta de que la niña estaba a su alrededor. Hablaba de que Doris era muy pesada y ensuciaba todo cada día. Lou no se creía todo lo que decía, pero G intentaba ser convincente. Doris estaba delante de la puerta y oyó su conversación, y se ofendió mucho cuando oyó que estaba en casa de G temporalmente y que pronto la echaría. La noche siguiente, G volvía a casa como de costumbre. Dijo en voz alta que estaba en casa y llevaba una enorme bolsa, pero aún no había respuesta. Empezó a quitarse los zapatos y a entrar. Llamó a Doris y le pidió que viniera pronto, pues había decidido comprarle un pastel. Le dijera lo que le dijera a Lou, le gustaba mucho cuidar de ella. G ordenó las maletas y miró a su alrededor. Normalmente la pequeña Doris salía corriendo cuando oía su voz, pero esta vez el piso estaba completamente en silencio, como si estuviera allí solo. Recorrió las diferentes habitaciones y no la encontró. Se dio cuenta de que ya no estaba en el piso. Sus ojos estaban preocupados y no sabía dónde podía haber ido tan tarde. Llamó a alguien para preguntar si habían visto a Doris, pero no obtuvo respuesta ni ninguna pista de dónde podía estar a esas horas. Doris no ha ido a su trabajo ni a su casa, y nadie la ha visto ni sabe nada de ella. G estaba realmente preocupado y buscándola. Pensaba que, después de todo, Doris había conseguido volver a su mundo y estaba montando unicornios. No sabía exactamente lo que solían hacer allí, pero aún tenía un atisbo de duda en su mente. Afuera ya era de noche. La calle estaba iluminada por las farolas y la luz de las ventanas de las casas. Había muchas estrellas en el cielo. Era una noche tranquila, pero no para todos. Se sentó en el sofá y se cogió algo de picar, y por fin disfrutó de la tranquilidad de la casa. Había decidido después de todo que Doris acababa de volver a su mundo y no había tenido tiempo de contárselo. G se alegró de que ya nadie ensuciara la casa y de no tener que gastar dinero en nadie más que en sí mismo y poder disfrutar de las tardes a solas en paz. Aunque no hacía mucho, había estado intentando encontrarla y preocupándose por el bebé. Ahora se alegraba de que se hubiera ido y no podía contener una sonrisa de alegría. Decidió seguir jugando a los juegos que había querido jugar hacía mucho tiempo, pero tenía que vigilar constantemente a la pequeña Doris para asegurarse de que no hiciera nada malo. Pero más tarde tiró el joystick y cayó sobre los restos de bocadillos. No parecía tener muchas ganas de jugar, o tal vez simplemente perdió o no pudo completar un nivel importante. Resultó ser mucho más interesante que eso. Él todavía estaba muy inquieto en su corazón. En el fondo, se dio cuenta de que Ran no había llegado a casa todavía, pero estaba vagando por algún lugar a altas horas de la noche. Decidió ir a la cocina y se sentó en la mesa y comenzó a ordenar las bolsas que había traído de nuevo. Pero después su atención se dirigió al pastel que había comprado para Doris porque sabía que le gustaría mucho, pero ahora estaba ahí parado. G estaba atento porque la recordaba sosteniendo el anuncio y mostrando el pastel y diciendo que quería probarlo y sonriendo, así que decidió comprarle el pastel. Fue a la lavadora y vio dentro que la ropa de Doris seguía tirada. Ella no se llevó nada de sus pertenencias. Este piso había dejado una marca tras ella. No es fácil de limpiar. Mientras G se lavaba la cara, vio que el cepillo de dientes de Doris también estaba en un vaso junto al lavabo. Ella tampoco se llevó sus productos de higiene. Quizá tenga sus propias cosas ahí. Después G decidió irse a dormir. Después de todo, no había podido jugar bien y pasar la tarde. Se tumbó, se tapó con una manta e intentó dormir, pero no podía. Daba vueltas en la cama de un sitio a otro y no conseguía dormirse en mucho tiempo. Estaba atormentado por muchas cosas y la ansiedad crecía a cada minuto sin darle un dulce sueño. Eran casi las 2:30 de la mañana. Miró el reloj y estaba muy ansioso. Sus pensamientos eran divergentes. Al principio pensó que ya era hora de olvidarla porque se había ido, pero al mismo tiempo era demasiado pequeña. Su magia era inestable y era poco probable que pudiera volver a su mundo. Todos estos pensamientos como un tsunami cayeron sobre el pobre chico. Se tumbó con los ojos cerrados, pero no durmió nada. No tenía tiempo para dormir. Pensó que ya era hora de dejar de pensar en ella, porque no podía deshacerse de ella como quería. Pero al mismo tiempo pensó que afuera llovía y ella podía morir congelada. Podía ser bruja, pero eso no la salvaría con este tiempo,
y que si hubiera ido no era motivo para olvidarla y abandonarla. Pensó que algo podría pasarle. La idea lo intranquilizó e hizo que su corazón se angustiara aún más. Pensar que algo podría pasarle a Doris le hizo abrir los ojos. Se sentía culpable por ella y los gatos le arañaban el alma. No podía quedarse más tiempo en la cama, así que decidió levantarse de ella y lo hizo muy apresuradamente. Después cogió su abrigo y ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse el pijama, sino que salió corriendo de casa. Parece que no iba a dejar sola a la pequeña Doris y quería asegurarse de que estaba bien. Doris arrastraba ramas bajo una lluvia torrencial y llevaba con ella un montón de animales voladores blancos y esponjosos que volaban de un sitio a otro haciéndole compañía. Iba tirando ramas unas sobre otras. Ya había construido una pequeña tapa de palos y estaba construyendo algo parecido a una casa para no tener que dormir en una caja como antes. Ya se había acostumbrado a lo acogedor. La pequeña Doris consiguió construir una casita de madera. Parecía pequeña, pero era suficiente para ella y estaba muy contenta de haberla hecho. Subió a la casa y dijo a sus animales que entraran también, porque era su nueva casa. Volaban felices a su alrededor y se alegraban de todo lo que hacía o decía. Doris estaba muy contenta con la casa que había construido. Le parecía mejor que la anterior, y era todo lo que había hecho hasta entonces. Así que no había nada donde elegir. Los animalitos peludos la alegraban y se tumbaban chocando contra sus mejillas. A Doris le gustaba muchísimo y se alegraba de no estar sola durmiendo en los callejones otra vez. Hablaba con los animales. Pensaba que G se alegraba de que se hubiera ido, y la propia Doris se alegraba de poder hacer algo por el chico que tanto había hecho por ella. Recordó lo bueno que había sido, y entonces decidió dejarle, no molestarle, no incomodarle ni molestarle con su presencia. Los animales no le dieron tregua, la abrazaron. Eran muchos y envolvieron completamente su cuerpo para que no se sintiera triste y preocupada por su hermano. Pero no estaba muy a gusto con que los animales le cubrieran completamente la cara, así que torció la cabeza para apartarlos de su bello rostro. Pero después tuvo frío, apoyó la cara en su regazo y tiritó. Y los animales intentaron mantener a la niña caliente de alguna manera. La casa, sin embargo, no estaba mal, pero no era cálida en absoluto. En aquel momento, G, en pijama y abrigo, corría por la calle bajo un paraguas, intentando encontrar a la pequeña Doris, porque de alguna manera sabía que no había podido volver a su mundo y se había marchado. G recorría la ciudad bajo la lluvia buscando a Doris. Pisaba los charcos y miraba a su alrededor con la esperanza de ver a la pequeña Doris en algún lugar. No importaba cuántas veces caminara, aún no podía encontrarla. Afuera llovía terriblemente y aunque tenía un paraguas, logró empaparse hasta la piel. Miró a su alrededor y notó algo que le pareció muy familiar y le dio esperanzas de encontrarla. G vio los pequeños espíritus de Doris. Recordaba que ella se los mostraba para demostrarle que realmente era una brujita de un mundo mágico. En cuanto vieron al chico, volaron directamente hacia él. Parecían tener algo que decirle o enseñarle, pero no iban a hacerle daño. Eso estaba claro. Más tarde G se dio cuenta de que parecían querer mostrarle el camino y llevarlo hasta la pequeña Doris. Incluso los espíritus se dieron cuenta de que podía ponerse muy enferma con esta lluvia. G no lo pensó durante mucho tiempo y empezó a correr en la dirección en la que volaban los pequeños espíritus. Pero los propios pequeños espíritus intentaron no apresurarse demasiado para que G no se perdiera accidentalmente. Con el tiempo, G corrió hasta la casita de madera de la brujita, porque fue conducido hasta allí por los espíritus que ella misma había creado. Los espíritus se sentaron en el tejado de la casa, mostrando que ella estaba allí, pero él no vio a la pequeña bruja del mundo mágico. G decidió llamar a la niña y gritó su nombre, porque él mismo no podía entrar en la casa. Era demasiado grande para él y ni siquiera podría trepar. Doris oyó su voz y salió de la casa. No esperaba que G se acercara a ella. Pensaba que le estaba molestando y solo le incomodaba. En cuanto G vio a la pequeña Doris, se quitó el abrigo y se quedó en pijama. No le importó que lloviera fuera. Le echó el abrigo por encima a la pequeña Doris. No hacía mucho le había arremangado las mangas para evitar que se mojara mientras lavaba los platos, pero ahora estaba de pie bajo la lluvia torrencial. G se sentó a su lado y la cubrió con un paraguas, mientras él se quedaba fuera bajo la lluvia torrencial.
Le preguntó por qué había decidido escaparse a aquel bosque en mitad de la noche y bajo una lluvia tan intensa. Lo único que le importaba a Doris era que no hubiera ido demasiado lejos y G pudiera encontrarla. Y parecía estar pensando en voz alta. El propio G se sorprendió de sus conclusiones. Estaba sentada mojada bajo la lluvia y lo único que le importaba era que no se alejara demasiado. Estaba diciendo que no volvería a dejarse atrapar por él y que se iría lejos. G se sorprendió de sus palabras. Después de todo, él no recordaba haberla perseguido y haberle pedido que se fuera de su casa. No quería que se fuera, aunque no lo admitiera. Doris dijo que le había oído hablar con Lou, diciendo que le molestaba y que quería que se fuera y que no ensuciara más su casa. G se ensombreció de inmediato, pues ahora comprendía la razón por la que Doris había decidido abandonar su hogar y dormir en el bosque en una casita de madera con sus pequeños espíritus. Doris comenzó su historia diciendo que ella sabía lo que no le gustaba a la gente, y G, en ese momento, recordó cómo su padre estaría descontento de que el niño todavía dormía con su mamá. Su padre no le gustaba. Doris pensaba que siempre se metía en líos e incomodaba a todo el mundo. G recordaba a su padre gritándole por hacer un desastre, culpándolo por la muerte de su mamá mientras G lloraba amargamente. La directora Doris también quería que se fuera porque sus tíos querían adoptarla. G recordaba a la gente a su alrededor hablando de cómo su madre le había abandonado y su padre no se preocupaba en absoluto, y sus familiares no se preocupaban por él en absoluto. Doris recordaba a la directora diciéndole a su hermano que era una mala persona y que no se preocupaba por la niña, pero más tarde hablaba de G y de lo bueno que era y de lo mucho que se preocupaba por ella. Ella no quería que él fuera infeliz. Por eso decidió irse lejos y ahora quiere asegurarse de que él no la atrape. El propio G se dio cuenta de que estaba haciendo mal. Después de todo, él mismo había sido abandonado una vez como Doris, así que extendió la mano y le acarició la cabeza. No se había dado cuenta de la situación en la que se encontraba la niña y lo cerca que estaba de ella. Era como si no viera nada a su alrededor. Era egoísta y débil. G casi se había convencido de olvidarse de ella, así que empezó a compararse con aquella basura que había hecho bromas sobre él y se ofreció a adoptarla, ya que era un padre tan cariñoso y amable. G decidió no repetir sus errores y hacer lo correcto esta vez, así que le ofreció volver juntos a su casa para que no durmiera en otro sitio. La propia Doris no se lo esperaba de G, porque pensaba que estaba harto de ella y que su amabilidad se había acabado. Pero G se le adelantó y le dijo que no le molestaba en absoluto. La miraba con una mirada cálida y no había ninguna razón para dudar de sus palabras. Ayer tenía miedo de avergonzarse delante de su amiga, así que puso excusas y dijo un montón de cosas malas, pero en realidad no se sentía así en absoluto. G pensó que era justo disculparse, porque Doris había tenido que oír cosas tan desagradables que la habían hecho abandonar la casa donde siempre era bienvenida. Añadió que si Doris no estaba en casa, nadie comía, y el piso estaba demasiado silencioso y quieto. En el par de días que llevaba viviendo con Doris, se había acostumbrado mucho a ese silencio sepulcral. Doris volvió a preguntar si G la odiaba, y ella parecía creerle ya, pero solo quería asegurarse de todo lo que había oído antes. G confirmó sus palabras, así que le pidió que se fuera a casa. No para quedarse bajo la lluvia, sino para calentarse en su propia cama caliente después de una ducha caliente. Cuando Doris escuchó estas palabras, no pudo decir nada, sino que se limitó a mirarle conteniendo a duras penas las lágrimas. No estaba acostumbrada a que la gente hiciera muchas cosas bonitas por él. Ella aceptó encantada. Nadie más podría cuidarla como G. Era muy afortunada de conocerle. Ahora su vida no parecía tan horrible. Se fueron a casa y Doris le preguntó si podía comer el pastel que G había comprado para Doris mañana. G, por supuesto, dijo que sí para compensarla. Cuando llegaron a casa, G volvió a mostrar su preocupación enviándola a tomar un baño caliente para que no se enfermara después de todo el tiempo que había pasado bajo la lluvia y con frío. Nada más cerrar la puerta del piso, G vio salir a una niña del piso de enfrente y le gritó que se bañara con agua caliente. Cuando la niña salió, no sabía por qué el niño había vuelto de nuevo, y si sería la fuente de las calamidades de las que Xiao Yue había hablado. ¿Por qué le importaba el destino de G?
Al día siguiente, G salió a tirar la basura y detrás de ella había una niña que le parecía muy familiar. G ya estaba cerrando la tapa del cubo cuando la chica se le acercó y pareció reconocerla. Era la misma chica a la que le robaron el bolso, y G y Doris pudieron alcanzar al culpable y devolverle el bolso, y el villano recibió su merecido. G no la recordó de inmediato, pero más tarde empezó a recordar el mismo incidente en el que chocó con la moto del villano en su bicicleta. Al instante recordó todos los momentos de aquel día y algunos fueron terriblemente desagradables. Más tarde le hizo saber a la chica que tal vez la conocía y pareció alegrarse un poco de verla. Resulta que hacía poco que se había mudado al barrio y ahora trabajaría en la escuela primaria. El chico solo pensaba en lo pequeño que es este mundo. G inmediatamente le preguntó si era difícil para ella enseñar. Él sabía lo difícil que podía ser con niños pequeños y cómo podían ser. Se acordó de cómo era Doris después de que se escapara. Le seguía a todas partes. Donde quiera que fuera, se levantaba y le seguía, sin dejarle dar un solo paso. A él no le hacía gracia, porque no podía ir solo al baño. Ella le seguía a todas partes, pero no podía soportarlo, así que tuvimos que aguantarnos. La profesora dijo que si el niño es demasiado pegajoso, puede deberse a que carece de sensación de seguridad, así que G debería pasar más tiempo con Doris. A G le ayudó mucho saber esto. Antes no entendía cómo comportarse con los niños, pero ahora comprendía por qué Doris no estaba sola y le parecía muy lógico. G estaba sentado frente a su ordenador a altas horas de la noche y se dio cuenta de que tenía que hacerle compañía de alguna manera, pero no entendía qué debían hacer juntos, ni cómo hacerlo de manera informal. Abrió un artículo que tenía escritos los puntos que le convertirían en un buen padre. Decidió seguir las instrucciones y pensó que le iría bien si lo hacía todo de la misma manera. Anotó cada punto y se lo aprendió de memoria para poder hacerlo todo según las instrucciones y ser un buen padre para Doris y hacer que se sintiera segura. Al día siguiente, G estaba en la cocina, repitiendo las palabras que le había dicho el profesor y toda la información que había leído en internet durante la noche. Con su forma de cocinar despertó a Doris, que salió y se sorprendió de que se hubiera levantado tan temprano, ya que normalmente duerme mucho más. G decidió prepararle el desayuno a Doris, así que le pidió que esperara un poco más para que el desayuno estuviera listo y pudiera tener una buena comida por la mañana. Doris se sentó a la mesa y estaba bastante distraída porque no había dormido bien, pero le alegró que G hubiera decidido prepararle el desayuno. Eso solo lo había visto en los dibujos animados de la televisión. Cuando Doris vio lo que G le había cocinado, pensó que le había preparado algún tipo de medicina. Olía muy parecido, pero no parecía llegar a ningún lado. Recordó el primer punto donde decía preparar una comida abundante para que el niño empezara el día con una comida sana y sabrosa. Pero tras fallar, tachó inmediatamente el primer punto. Entonces empezó a leerle un cuento de hadas sobre un hermoso príncipe que no podía resistirse a la belleza de una princesa y la besaba. Pensó que a todas las niñas les gustaría. A Doris le gustó el cuento de la bella princesa y el precio del beso le pareció muy romántico. Se tumbó en la cama y se alegró de que G le leyera. G continuó su cuento diciendo que después del beso, la princesa se despertó porque la malvada reina no había envenenado lo suficiente la manzana. Pero a Doris no pareció gustarle este giro de los acontecimientos. G miró a la niña, pero no estaba contenta con el cuento. Temblaba de miedo. No parecía gustarle la parte de la princesa malvada y la manzana envenenada. G corrió inmediatamente a consolar a la pequeña Doris, justificándose diciendo que eso no estaba en el cuento y que había dicho una estupidez por su cuenta para diluir la trama del libro. Después de que a Doris no le gustara la historia, tachó el segundo párrafo, que decía que debía leer el cuento a la hora de acostarse para que la niña durmiera bien. El tercer punto también era muy interesante. Decía que era necesario hacer manualidades para tener una actividad común con el niño, pero esto tampoco le acabó de gustar a G. El cuarto punto era secar el pelo del niño antes de acostarlo para que sintiera todo el calor del padre, pero G no sabía secarse el pelo y a Doris no le gustaba mucho. Doris estaba sentada viéndole secarse el pelo y pensando que su hermano se había vuelto muy raro últimamente, olió algo raro. G repasó todos los puntos de la lista y ninguno de ellos lo hizo tan bien como le hubiera gustado. Además, no vio muchos resultados.
así que abandonó la idea. Se desplomó en el sofá cansado y frustrado porque ser un buen padre era mucho más difícil de lo que parecía a primera vista. Pensó que conseguiría cumplir todos los puntos y todo iría bien. Ji miró su teléfono y pensó que debería rendirse. Decidió que simplemente no estaba hecho para este papel. Antes pensaba que era un mal padre. Doris se dio cuenta de que el hermano de Ji estaba muy alterado por algo y empezó a preocuparse por él, porque al principio actuaba de forma extraña y ahora estaba demasiado confuso y triste. Doris observó a Ji tumbado en la cama sin poder hacer nada y suspirando con fuerza. No entendía qué le pasaba y por qué estaba tan triste y disgustado. Corrió hacia él y empezó a preguntarle qué le pasaba, porque no tenía buen aspecto y no quería que Ji se quedara solo así. Ji le dijo que su plan de ser un buen padre había fracasado y que era un padre inútil, aunque había intentado hacer todo lo que le habían ordenado. Doris se quedó confusa tras estas palabras y el chico pensó que no era diferente de Lu, que se reía de los cuidados de Ji hacia la pequeña Doris. Doris no entendía nada de lo que decía Ji. Parecía muy confundida y no sabía qué decir y cómo animar a Ji. Después de todo, él hace mucho por ella y eso es suficiente. Pero más tarde se dio cuenta de cómo podía ayudar y arrastró a Ji a algún sitio. Intentó levantarle para mostrarle su idea y ayudarle. Lo llevó a la televisión y le mostró a un hombrecito que decía que era el lugar más divertido del mundo y que ella quería ir allí con él para que no estuviera triste. El humor de Ji no cambió. No miraba la tele y no entendía lo que la pequeña Doris quería de él y lo que le estaba mostrando. Pero más tarde se dio cuenta de que había un punto más en la lista, donde se decía que podía llevar al niño a un parque de atracciones, y él ya había estado allí y tenía experiencia. No se lo pensó mucho y dijo que mañana irían allí. Ji volvió a entusiasmarse porque se dio cuenta de que allí todo podía salir bien, porque todos los niños se lo pasan bien allí. Creía que esta vez todo iría bien, y Doris por fin se sentiría segura, y que esta vez no fracasaría estrepitosamente como todas las veces anteriores. Ji decidió que realmente necesitaban crear juntos un recuerdo divertido que Doris recordara y con el que se sintiera cálida y acogedora. Y al día siguiente se encontraron en un parque de atracciones con un ambiente divertido y un altavoz que decía en voz alta que aquí solo les esperaba diversión. Doris no podía creer lo que veía. Miraba todo con deleite, porque nunca antes había estado en un lugar tan enorme y hermoso. No sabía dónde mirar ni a dónde ir. Ji le tendió la mano y le dijo que era hora de que entraran y se divirtieran al máximo. Doris no perdió el tiempo y entró directamente, porque nunca antes había estado en un lugar así. Fueron a dar una vuelta en el coche y Doris no entendía cómo se jugaba, pero se divirtió mucho y era la primera vez que se subía a un coche. Ji conducía y decidió demostrar lo bueno que era conduciendo coches de juguete. Se dejó llevar por la emoción y fue a hacer feliz a la brujita Doris. Ji hacía girar el volante en diferentes direcciones y Doris solo tenía tiempo de volar en diferentes direcciones y gritar de lo bien que se lo estaba pasando montada en los coches con Ji. Más tarde fueron a otra atracción, pero solo a Doris le gustaba estar allí. Ji, por supuesto, intentó mostrar el máximo interés, pero no estaba contento allí, e incluso de alguna manera asustado. Mientras Doris gritaba de diversión, Ji, como un niño pequeño, gritaba de miedo más que la propia niña de 6 años. Parece que le falta experiencia en el parque de atracciones. Más tarde fueron al kiosco para que Ji comprara un par de recuerdos para Doris. Ya se la estaba imaginando cogiéndola y recordando este divertido día que habían pasado juntos. Le compró unas lindas orejas de conejo y enseguida se las puso a Doris. Se veía muy linda con ellas y no era una bruja, sino por el contrario, una linda niñita a la que nada le importa en esta vida como a todos los niños. Ji estaba orgulloso de sí mismo. Miraba a Doris corriendo a su alrededor con sus nuevas orejas de liebre. Realmente no falló esta vez. Y Doris recordaría este hermoso día por mucho tiempo. La admiró y sintió calor. No se había dado cuenta de que al crear recuerdos agradables para Doris, también los estaba creando para sí mismo. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien y agradable. Más tarde llegaron a otro puesto donde tenían que acertar en una diana y ganar algo para su hijo. Doris apenas podía alcanzar el mostrador.
pero estaba muy interesada en mirarlo todo. Decidió que allí podría completar el resto de los puntos de la lista que ya había decidido abandonar, pero se sintió motivada para llegar al final después de todo. El 34º punto era ganar un premio para que un niño demuestre su agilidad e ingenio. Así que Ji Chen se tomó en serio lo de conseguir el premio. Cogió los dardos y empezó a lanzarlos a la diana para que Doris saliera de aquí, no solo con orejas de conejo, sino también con el premio de un peluche que le recordara el día. Pero por muchos dardos que lanzara, todos volaban más allá de la diana. Ji no esperaba que no pudiera cumplir este punto de la lista, porque siempre pensó que no tenía ningún problema con él. Pero el vendedor fue muy amable. Vio todos los esfuerzos de Ji y decidió regalarle un pequeño juguete por su participación y para agradecerle la visita a su puesto. Doris estaba contenta con el conejito y Ji no iba a detenerse ahí. Se aseguró de que tenía un plan de respaldo en caso de fracaso. El punto 36 decía: cuando el niño se asuste, protégelo y apóyalo inmediatamente. Así que Ji decidió cumplir este punto de la lista para que Doris lo viera como una protección. Decidió ir con Doris a la casa encantada. Aunque ella estaba asustada, él la apoyó y le dijo que podía protegerla de todo mal, así que no tenía nada que temer. Doris temblaba de miedo y agarraba con fuerza la mano de Ji. Le asustaba mucho la idea, pero Ji la tranquilizó diciéndole que una casa encantada en un parque infantil no debería dar demasiado miedo, porque el parque es para niños y nadie asustaría demasiado a un niño pequeño. Pero el resultado fue que Doris no se asustó en absoluto, quizá porque vivía en un mundo mágico, pero el propio Ji gritaba y saltaba a cada pantalla que se cruzaba en su camino. Se caía y tropezaba y Doris se quedaba de pie sosteniendo su juguete para que no lo perdiera. El fantasma seguía intentando asustar también a Doris, pero lo único que la asustaba era el estado en que se encontraba Ji. Cuando salieron, Ji no estaba contento consigo mismo, pues no esperaba que todos sus planes y andanzas fracasaran estrepitosamente. No pensaba que Doris no fuera uno de los niños asustados y que él resultaría ser un cobarde. Estaba muy decepcionado consigo mismo, pero al mismo tiempo pensaba en que otra cosa podría hacer, hasta que vio algo que le llamó la atención y le hizo dejar de tener malos pensamientos. Vio a un padre con un niño que sostenía a un niño en sus hombros, y el niño tenía un helado en sus manos. Además, Dory los observaba muy de cerca. Parecía querer hacerlo también. Ji finalmente se dio cuenta de qué más podía hacer para que este día fuera aún mejor de lo que era ahora. Se le había pasado lo más importante. ¿Cómo es que se le había olvidado que estaban en el parque de atracciones, pero aún no había tenido tiempo de comer helado? Decidió que era el plan perfecto. La dejó en el parque, no muy lejos de él, y le pidió que esperara mientras él iba a comprarle un helado para que disfrutara de todo el ambiente del parque de atracciones. Mucha gente pasaba junto a Doris y ella se quedaba con el conejito en las manos y lo admiraba. Parecía que ya era un día perfecto para Doris. Se estaba divirtiendo con Ji. Un hombre con un niño se fijó en la solitaria chica que estaba de pie sola en el centro de la multitud. Le pareció extraño. La propia Doris no parecía disgustada. Estaba feliz, haciendo girar su conejito de un lado a otro y disfrutando de los momentos. Pero más tarde había demasiada gente empujándola y derribándola. Se encontró sola en medio de la multitud acurrucada e indefensa. Ahora Ji sería de gran ayuda. La chica pasó corriendo la cola. Otras personas se quejaban de que era una descarada y de por qué se metía en la cola equivocada. Pero la chica no se daba cuenta de que estaba haciendo algo mal. Delante de ella corrió un chico del hombre que la miraba tan de cerca y se puso delante de ella, demostrando que podía llegar antes. La chica se hizo un poco de daño porque se golpeó la frente con la espalda del chico. Se acercó a él y le dijo que la había golpeado accidentalmente, por lo que debería disculparse por ello. Pero Dory no sabía que todas las personas y los niños son tan buenos en este mundo. El chico confirmó que había sido un accidente y decidió que no había sido culpa suya, así que no necesitaba disculparse. El hombre pensó que la niña era demasiado gentil, por lo que debían mantenerse alejados de ella. Pero Ji se enteró de que a su hija le hablaban de forma inapropiada, así que decidió defenderla, porque no era más que una niña pequeña e indefensa. Se acercó con un helado y dijo que si un hombre tenía algún problema con su hija, debía hablar directamente con él.
no con la niña indefensa.